¿Alguna vez te has detenido a pensar en el inmenso poder que tiene la fe? ¿Te imaginas qué sucede cuando realmente depositamos todo en las manos de Dios? Tal vez estás atravesando una etapa difícil, un momento en el que todo parece no tener salida. O quizás ya has orado o has suplicado y la respuesta sigue sin aparecer. Pero, ¿y si te revelara que existe una manera de enfrentar cualquier desafío con una certeza inquebrantable? ¿Y si el secreto para transformar tu vida no dependiera de tus fuerzas, sino de algo infinitamente más poderoso? En Mateo 17:20 Jesús nos dice: les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y la montaña se moverá. Nada será imposible para ustedes. La fe tiene el poder de mover montañas, no porque sea un simple truco, sino porque te conecta directamente con el Dios que tiene el control absoluto de lo que parece inalcanzable. ¿Te imaginas el cambio que podría ocurrir en tu vida si confiaras así de profundamente? Hoy quiero revelarte algo profundo y transformador, lo que realmente ocurre cuando pones toda tu confianza en Dios. No importa si sientes que tu fe es inmensa o tan pequeña como un grano de mostaza. Incluso así, posee el poder de transformar tu vida de formas que nunca imaginaste. Por eso, te invito a acompañarme hasta el final de este video, porque esa transformación que tanto deseas puede comenzar justo aquí, en este mismo momento. Te invito a que juntos exploremos el asombroso poder que se libera cuando confías plenamente en el plan que Dios tiene para tu vida. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Al hacerlo, no solo serás parte de esta transformación, sino que también estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas, tocando corazones y bendiciendo vidas. En un mundo donde la incertidumbre y los desafíos parecen acompañarnos a diario, es fácil sentirse abrumado por problemas que parecen no tener salida. Sin embargo, en esos momentos de mayor angustia, existe un refugio poderoso que transforma la manera en que enfrentamos la vida: la fe en Dios. Es en esa confianza profunda donde muchos encuentran la fortaleza para superar lo imposible, y tú también puedes descubrirlo. ¿Qué significa realmente tener fe en Dios? No se trata solo de creer en su existencia, sino de confiar plenamente en su plan para nuestras vidas, aun cuando no lo comprendamos o no podamos verlo con claridad. Es esa certeza en el corazón que nos asegura que, aunque todo parezca oscuro, hay una luz divina que siempre nos guía hacia adelante. Tener fe no garantiza una vida sin problemas ni asegura que todo será sencillo. Pero lo que la fe sí nos ofrece es una fortaleza emocional y espiritual que nos permite enfrentar cualquier tormenta con una paz interior que va más allá de las circunstancias. Con fe, no solo sobrevivimos, sino que superamos cada desafío con una confianza inquebrantable. Es en los momentos más oscuros, cuando todo parece derrumbarse a nuestro alrededor, que la fe demuestra su verdadero poder. ¿Cuántas veces has estado al borde de rendirte, creyendo que no hay salida, solo para sentir una fuerza invisible que te impulsa a seguir adelante? Esa fuerza, que no puedes ver, pero que te sostiene, es la fe. A lo largo de la historia y en todo el mundo, miles de personas han compartido sus experiencias de cómo la fe en Dios ha sido su ancla en las tormentas más devastadoras. Historias de personas que han superado enfermedades que parecían incurables, de familias que se han reconstruido tras rupturas irreparables y de quienes, en medio de las peores crisis económicas, han encontrado una solución inesperada. La fe no es solo una creencia, es un poder transformador que nos permite enfrentarnos a lo que parece imposible.
Más allá de cambiar nuestra actitud frente a los problemas, la fe nos llena de una fortaleza interior que nos impulsa a luchar, a buscar soluciones y a encontrar el propósito más profundo detrás de cada desafío. Con fe, no solo resistimos, sino que encontramos un sentido a las pruebas, sabiendo que cada batalla tiene un significado más grande en el plan divino para nuestras vidas. ¿Te imaginas lo que podrías lograr si confiaras plenamente en esa fuerza que te acompaña, incluso en los momentos más difíciles? La fe en Dios nos recuerda constantemente que nunca estamos solos. No importa lo inmenso o desafiante que sea el problema, Dios está siempre a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos, incluso cuando no podemos sentir su presencia. Confiar en Él es un acto de liberación, es soltar las cargas que no podemos manejar y descansar en la certeza de que todo está bajo su control, de una manera que quizá no entendamos ahora, pero que siempre tiene un propósito mayor. La fe en Dios tiene un poder profundo para transformar cada aspecto de nuestras vidas. Nos cambia desde adentro, revolucionando la forma en que vemos el mundo y sobre todo, cómo nos vemos a nosotros mismos. Cuando comprendemos que Dios tiene un plan especial y único para cada uno de nosotros, nuestra autoestima florece. Ya no nos limitamos a fijarnos en nuestras debilidades o fallos, sino que comenzamos a reconocer nuestras fortalezas, sabiendo que somos obra de sus manos y que en su diseño no hay errores. La fe no solo nos brinda consuelo, nos da valor, nos impulsa a seguir adelante cuando el camino parece imposible. Nos recuerda que somos más fuertes de lo que pensamos, porque no caminamos solos. Con Dios de nuestro lado, cada reto se convierte en una oportunidad para crecer y cada caída en un paso hacia algo más grande. Él ha sembrado en nosotros dones y capacidades que con fe podemos descubrir y desplegar. Esta transformación interior que surge de la fe no solo nos cambia por dentro, sino que impacta todas las áreas de nuestra vida. Nos volvemos más amables, más pacientes y más comprensivos. Empezamos a perdonar con mayor facilidad, porque comprendemos profundamente que nosotros también hemos sido perdonados por Dios. La fe nos permite vivir con un corazón lleno de gratitud, apreciando cada bendición, desde las más grandes hasta las más pequeñas, que Dios nos concede a diario. Te invito a seguir profundizando en estas enseñanzas transformadoras. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en esta jornada de fe, esperanza y sabiduría. No solo recibirás contenido que enriquecerá tu vida, sino que también serás parte de una comunidad que busca crecer y caminar de la mano de Dios. La famosa frase, la fe mueve montañas, no es solo una metáfora poética, es una realidad poderosa. La fe nos otorga la capacidad de alcanzar aquello que antes veíamos como inalcanzable. Cuando depositamos nuestra confianza absoluta en Dios, nos volvemos personas capaces de enfrentar cualquier reto con una valentía y un optimismo que antes parecían imposibles. Descubrimos que aunque nuestras fuerzas humanas tienen límites, el poder de Dios no conoce barreras. Con una fe inquebrantable, cada obstáculo se convierte en una oportunidad para ver la obra de Dios en acción. Sabemos que, aunque el camino parezca empinado o lleno de dificultades, el poder de Dios es infinito y con él ninguna montaña es demasiado alta. La fe nos transforma en personas que no solo sobreviven los desafíos de la vida, sino que los conquistan, confiando en que Dios tiene un propósito detrás de cada prueba. ¿Cómo desarrollar una fe más profunda? La fe en Dios no surge de la noche a la mañana. Es como una semilla que debe ser cuidadosamente nutrida. Practicar la oración,
Sumergirse en las Escrituras, participar en comunidades de fe y tomar tiempo para reflexionar sobre las bendiciones diarias son formas poderosas de fortalecer nuestra confianza en Dios. El poder de la fe en Dios no tiene fronteras. Nos sostiene en los momentos más difíciles, nos transforma desde lo más profundo y nos impulsa a vivir con un propósito renovado y más pleno. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, nos damos cuenta de que todo lo que necesitamos ya está a nuestro alcance, porque Dios camina a nuestro lado, guiándonos en cada paso que damos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Este versículo es uno de los más conocidos de la Biblia y aunque es breve, su mensaje es inmensamente profundo. Nos habla de una confianza que trasciende lo que nuestros ojos pueden ver o lo que nuestras manos pueden tocar. Pero, ¿cómo aplicamos este concepto de fe a nuestra vida cotidiana, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o llenas de incertidumbre? Al hablar de fe, muchas personas lo asocian simplemente con creer en algo. Sin embargo, Hebreos 11:1 nos lleva a un entendimiento más profundo. Nos habla de seguridad y convicción, dos palabras que evocan una confianza inquebrantable, incluso cuando no podemos ver la solución a nuestros problemas. Nos invita a experimentar la fe como una certeza interior que nos sostiene aún en medio de lo desconocido. Imagina estar atravesando una tormenta emocional o física, como el desempleo, una enfermedad o una crisis familiar. En esos momentos, nuestra lógica nos grita que todo está fuera de control y que no hay esperanza de mejora. Sin embargo, la fe es esa voz interna que susurra: confía, algo bueno está por venir, incluso cuando no podemos verlo en el presente. La fe no niega la existencia de los problemas, pero nos brinda la fortaleza para enfrentarlos con la convicción de que Dios está obrando, aunque no comprendamos sus caminos en ese momento. Es fácil confiar cuando todo en nuestra vida está bajo control y las cosas marchan bien. Pero, ¿qué sucede cuando estamos atrapados en la incertidumbre sin poder ver el final del túnel? Es en esos momentos cuando Hebreos 11:1 cobra vida y nos invita a un tipo de fe mucho más profunda, la fe en lo que no podemos ver con nuestros ojos humanos. Esta fe nos reta a confiar en el plan perfecto de Dios, aunque a veces no podamos entenderlo ni ver cómo se resolverá. Piensa en esos momentos de tu vida en los que todo parecía perdido, cuando te enfrentabas a dificultades insuperables y no podías imaginar una salida. Y sin embargo, con el tiempo, las cosas mejoraron de maneras que jamás habrías previsto. Ese es el tipo de fe que describe Hebreos 11:1, una confianza firme y sólida que se mantiene intacta incluso cuando nuestras circunstancias parecen vacilantes y todo a nuestro alrededor parece tambalearse. Esta fe no es una simple esperanza, sino una certeza inquebrantable de que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no lo podemos ver ni sentir. No significa que ignoremos los problemas o finjamos que todo está bien, sino que enfrentamos los desafíos con la seguridad de que aunque el panorama sea oscuro, Dios está trabajando detrás de escena. Nos recuerda que, aunque no podamos ver el futuro, Dios sí lo ve, y su plan para nosotros es siempre para bien. Hebreos 11:1 también nos habla de esperanza. Tener fe no es solo confiar en lo que Dios está haciendo en el presente, sino también tener una certeza profunda de que el futuro traerá cosas buenas, aunque tal vez no siempre lo que imaginamos o pedimos, sino aquello que realmente necesitamos. Es esa confianza en que, aun cuando nuestras expectativas no se cumplan de la manera que pensamos,
Dios está obrando para nuestro mayor bien. Esta fe va más allá de las circunstancias del momento. Nos llena de una paz que trasciende la incertidumbre. Aunque los problemas continúen y las respuestas no lleguen inmediatamente, la fe nos recuerda que no estamos solos. Dios tiene un plan más grande, uno que tal vez no podemos ver todavía, pero que está en movimiento. Esta confianza en su plan nos brinda una paz que el mundo jamás podría ofrecernos. Es una paz que brota de la certeza de que, aunque el futuro parezca incierto a nuestros ojos, está en manos seguras. La fe, entonces, se convierte en nuestra ancla en medio de las tormentas. Nos da esperanza cuando todo parece incierto y nos permite caminar con confianza, sabiendo que Dios está guiando cada paso. Nos libera del miedo al mañana, porque sabemos que sea lo que sea que venga, Dios ya ha preparado el camino. Con esta fe, vivimos con una seguridad interior que no depende de nuestras circunstancias, sino de la promesa de que Dios siempre está con nosotros, trabajando a nuestro favor en cada situación, por difícil que parezca. Vivir con fe no es una tarea sencilla. Implica levantarnos cada día y tomar la decisión consciente de confiar en Dios, aun cuando no podemos ver claramente cómo Él resolverá nuestros problemas. Sin embargo, la fe no es un acto pasivo ni un simple deseo. Al contrario, la verdadera fe nos impulsa a tomar acción y avanzar con confianza. Por ejemplo, cuando enfrentamos una dificultad financiera, la fe no nos deja inmóviles, sino que nos motiva a seguir buscando oportunidades, confiando plenamente en que Dios abrirá una puerta en el momento adecuado. Si estamos lidiando con una enfermedad, la fe no solo nos consuela, sino que nos fortalece para continuar con los tratamientos y enfrentar cada paso del proceso, creyendo firmemente que Dios está presente y obrando a nuestro favor, aunque no veamos los resultados de inmediato. La fe no anula nuestras acciones, las guía y les da propósito. Nos recuerda que, mientras hacemos nuestra parte, Dios está trabajando detrás de escena, abriendo caminos y creando oportunidades que quizás no habíamos imaginado. Con fe, no solo esperamos que Dios actúe, sino que participamos activamente en el plan que Él tiene para nosotros, confiando en que cada esfuerzo, por pequeño que sea, está alineado con un propósito mayor. A menudo pensamos que la fe es algo que solo necesitamos en los grandes momentos de nuestra vida, pero la realidad es que la fe se revela, sobre todo, en lo cotidiano. Cada vez que confiamos en que Dios tiene el control de nuestras preocupaciones diarias, estamos poniendo en práctica lo que Hebreos 11:1 nos enseña. No es necesario esperar una gran crisis para ejercitar nuestra fe. La fe se cultiva en los pequeños detalles de cada día. Cuando decides entregar una pequeña preocupación a Dios, ya sea una discusión en casa, una tarea en el trabajo, o un sueño que parece fuera de tu alcance, estás fortaleciendo tu fe de manera constante. Cada vez que eliges confiar en Él, en lo grande o en lo pequeño, estás construyendo una base más sólida para los desafíos que puedan venir. Y a medida que estas pequeñas victorias diarias se acumulan, te das cuenta de que Dios ha estado a tu lado en cada paso, guiándote, apoyándote y respondiendo, aunque tal vez no lo vieras en ese preciso momento. La fe no se reserva solo para los grandes momentos de nuestra vida. Es en los detalles cotidianos donde más se manifiesta su poder. Cuando aprendemos a confiar en Dios en cada aspecto de nuestra vida, descubrimos una paz y una certeza inquebrantable que nos acompaña día tras día. Cada pequeña acción de fe nos acerca más a la convicción de que Dios está siempre presente, incluso en los momentos más ordinarios, guiándonos hacia su propósito.
Hebreos 11. Uno nos recuerda que la fe no siempre depende de lo que nuestros ojos puedan ver. Se trata de confiar en lo invisible, en el poder y el amor inquebrantable de Dios. No necesitamos entender completamente todo lo que sucede a nuestro alrededor. La clave está en creer que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios tiene un propósito más grande que aún no podemos ver. La próxima vez que enfrentes un desafío o te encuentres ante una incertidumbre, recuerda este versículo. La fe no se trata de tener todas las respuestas ni de comprender el porqué de cada circunstancia. Se trata de confiar en que Dios ya lo entiende todo, que Él está trabajando incluso cuando no lo percibimos. Esa confianza en que Dios está obrando en lo invisible, esa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es lo que nos sostiene. Es esa fe la que nos da esperanza en medio del caos, la que nos permite avanzar con paz en el corazón, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. Al confiar en que Dios tiene el control, liberamos nuestras cargas y podemos seguir adelante, sabiendo que su plan es perfecto, aunque ahora no lo comprendamos. La fe es el ancla que nos mantiene firmes y es precisamente esa confianza inquebrantable lo que nos permite caminar con seguridad, sabiendo que lo mejor está por venir, porque Dios está guiando cada paso del camino. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Este versículo de Mateo 17:20 nos regala una imagen tan poderosa como sencilla: la fe del tamaño de una semilla de mostaza con el potencial de mover montañas. Aunque a primera vista parece una metáfora simple, su profundidad y significado son extraordinarios. Pero, ¿qué nos está enseñando realmente Jesús con esto? ¿Cómo puede una fe tan pequeña tener un poder tan inmenso? Para comprender el impacto de este versículo, primero pensemos en la semilla de mostaza. Es una de las semillas más diminutas del mundo, casi imperceptible a simple vista. Sin embargo, cuando se planta y crece, se convierte en un árbol robusto y fuerte, lo suficientemente grande como para ofrecer refugio a las aves. Jesús no escogió esta semilla al azar, la utilizó como símbolo de la fe para mostrarnos una lección clave. No es el tamaño de nuestra fe lo que importa, sino el potencial que tiene cuando la cultivamos y actuamos con ella. Jesús nos recuerda que incluso una fe pequeña, tan pequeña como una semilla de mostaza, tiene la capacidad de generar un impacto inimaginable si la ponemos en acción. No se trata de tener una fe perfecta o gigantesca desde el principio, sino de permitir que esa pequeña chispa de confianza en Dios crezca y se fortalezca a lo largo del tiempo. Al igual que la semilla, nuestra fe, aunque pueda parecer insignificante, tiene dentro de sí el poder para superar los obstáculos más grandes, para mover montañas si la nutrimos con confianza y perseverancia. Este versículo nos desafía a no subestimar el poder de la fe, por pequeña que parezca. No es necesario tener todas las respuestas ni una fe inquebrantable desde el primer momento. Lo que Jesús nos pide es que plantemos esa semilla, que confiemos en su poder y que permitamos que Dios haga crecer en nosotros una fe capaz de transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Así, lo que parece pequeño e insignificante a simple vista puede convertirse en algo grandioso y poderoso. Porque no es el tamaño de nuestra fe lo que marca la diferencia, sino lo que hacemos con ella en las manos de Dios. En nuestra vida diaria,
Es fácil sentirnos abrumados por los problemas y dificultades que enfrentamos. Hay momentos en los que nuestra fe parece diminuta, casi imperceptible, y nos sentimos incapaces de manejar la situación. Podemos llegar a pensar que no somos lo suficientemente fuertes o que nuestras dudas nos distancian de Dios. Sin embargo, este versículo de Mateo 17:20 nos recuerda algo profundo y liberador. No necesitamos una fe gigantesca para que Dios obre en nuestras vidas. Lo único que se requiere es una pequeña cantidad de fe, tan pequeña como una semilla de mostaza, para que Dios comience a mover las montañas que obstaculizan nuestro camino. Es fácil caer en la trampa de creer que para superar grandes desafíos necesitamos tener una fe enorme y perfecta. Pero la realidad es que todos, en algún momento, nos hemos sentido débiles, inseguros o incluso desesperados. Tal vez estás enfrentando algo que parece imposible de resolver. Una crisis financiera que no te deja dormir, un diagnóstico médico que te llena de temor, una ruptura emocional que te ha dejado devastado o una etapa de incertidumbre en tu vida que te hace dudar de todo. La belleza de este versículo es que nos libera de la presión de tener que ser fuertes o tener todas las respuestas. Nos dice que, aún en nuestros momentos de mayor debilidad, una fe tan pequeña como una semilla de mostaza es suficiente para que Dios actúe. No importa cuántas dudas tengas o cuán inseguro te sientas, Dios no necesita que tengas una fe perfecta. Solo necesita que tengas fe, aunque sea del tamaño más pequeño. Porque en las manos de Dios, incluso la fe más diminuta tiene el poder de mover montañas, de transformar lo imposible en posible. En esos momentos de incertidumbre y dificultad, Jesús nos recuerda que incluso la fe más pequeña, si es auténtica, puede ser suficiente para presenciar milagros. No se trata de no tener dudas o de tener una fe perfecta, sino de confiar en Dios a pesar de esas dudas. Tener una fe del tamaño de una semilla de mostaza significa creer que aunque no veas la solución en este momento, Dios está obrando, moviendo las montañas de tu vida, incluso cuando esas montañas parezcan imposibles de mover. Cuando Jesús dice que con una pequeña fe podemos mover montañas, nos está hablando de una fe que tiene un poder inmenso. Pero, ¿qué significa realmente mover montañas? A menudo pensamos en grandes milagros o transformaciones instantáneas, pero mover montañas no siempre implica cambios dramáticos o visibles de inmediato. Muchas veces, mover montañas significa superar los obstáculos internos que nos paralizan, el miedo que nos detiene, la duda que nos abruma o la desesperanza que nos hace sentir que no hay salida. Mover montañas también significa tener el valor de dar ese próximo paso, aun cuando no puedas ver claramente todo el camino que tienes por delante. Significa confiar en que Dios está contigo, guiándote a través de los retos y que con su fuerza puedes avanzar, aunque no entiendas completamente el panorama. A veces, el mayor milagro que podemos experimentar es el cambio que ocurre dentro de nosotros, la capacidad de enfrentar nuestros problemas con una fe renovada, la fuerza para seguir adelante cuando todo parece estancado y la paz interior que nos sostiene en medio de la tormenta. Es esa fe, aunque pequeña, la que nos da el poder para superar los obstáculos que antes parecían insuperables. Mover montañas no siempre ocurre de manera instantánea. Muchas veces es un proceso gradual. En ocasiones, esperamos que nuestras oraciones sean respondidas al momento, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. La fe del tamaño de una semilla de mostaza no solo es poderosa,
también está cargada de paciencia. Nos enseña a confiar en el proceso, sabiendo que incluso cuando no vemos cambios inmediatos, Dios está obrando en nuestras vidas de maneras que quizás aún no podemos entender. Una lección crucial que encontramos en Mateo 17:20 es que el poder para mover montañas no proviene de nosotros, sino de Dios. La semilla de mostaza por sí sola no es poderosa. Su poder proviene de la vida que Dios ha depositado en ella. De la misma manera, nuestra fe, aunque pequeña, tiene poder porque está arraigada en el Dios Todopoderoso. No es la magnitud de nuestra fe lo que realiza los milagros, sino el poder del Dios en quien confiamos. Es fácil caer en la trampa de pensar que para que nuestras oraciones sean escuchadas, debemos tener una fe inquebrantable o nunca sentir dudas. Es que todos luchamos con temores, incertidumbres y momentos de debilidad. Dios no nos pide una fe perfecta, solo nos pide que confiemos en Él, incluso cuando nuestra fe es pequeña y vulnerable. Lo maravilloso es que Dios puede hacer grandes cosas con esa pequeña fe, porque el milagro no depende de la cantidad de nuestra fe, sino de en quién hemos puesto nuestra confianza. Así que, cuando te enfrentes a desafíos y sientas que tu fe es insuficiente, recuerda que no se trata de la perfección de tu fe, sino de la grandeza de Dios. Incluso con una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, Dios puede mover las montañas en tu vida, porque el poder siempre ha estado en Él. Lo que Él nos pide es que con humildad depositemos nuestra confianza en su plan, confiando en que, en su tiempo perfecto, Él obrará de maneras que superan nuestras expectativas. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si, en lugar de enfocarte en el tamaño de tus problemas, te concentraras en el inmenso poder de Dios. La fe del tamaño de una semilla de mostaza no solo tiene el poder de mover las montañas externas que enfrentamos, sino también las montañas internas que nos paralizan. Esa pequeña pero poderosa fe transforma nuestra perspectiva, permitiéndonos confiar en que Dios está a nuestro lado en cada paso del camino, incluso cuando todo parece imposible. Cada vez que nos enfrentamos a un desafío, tenemos una decisión que tomar. Podemos mirar nuestras montañas con miedo y desesperación, o podemos mirar a Dios con fe, aunque sea pequeña. Y esa pequeña fe puede cambiarlo todo. Es la fe que nos da la fuerza para seguir adelante, para descubrir oportunidades donde antes solo veíamos obstáculos, y para creer con todo nuestro corazón que con Dios nada es imposible. Cuando permites que esa pequeña fe guíe tu vida, te das cuenta de que no estás solo en tus luchas. Te das cuenta de que aunque las montañas sean altas, Dios es más grande. No necesitas una fe perfecta o gigantesca, solo necesitas creer que Dios puede obrar incluso con lo poco que tienes. Y cuando lo haces, no solo las montañas de fuera comienzan a moverse, sino también las que llevas dentro. Los miedos, las dudas y las inseguridades comienzan a desvanecerse y son reemplazadas por una confianza inquebrantable en el poder de Dios. Con esa fe, por pequeña que sea, verás que las circunstancias cambian y más aún, tú cambiarás. Serás capaz de enfrentar la vida con una fuerza renovada, con la certeza de que, con Dios a tu lado, hasta las montañas más grandes pueden ser superadas. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos revela una verdad esencial para nuestro crecimiento espiritual. La fe nace y crece al escuchar la palabra de Dios. Aunque es un versículo breve, su mensaje es inmensamente poderoso.
y tiene profundas implicaciones para la forma en que vivimos y enfrentamos los desafíos de cada día. En un mundo donde la incertidumbre, las dudas y los problemas parecen ser parte constante de nuestras vidas, este versículo nos recuerda que la palabra de Dios es la fuente de una fe capaz de sostenernos, guiarnos y transformarnos. Cuando escuchamos y absorbemos la palabra de Dios, nuestra fe se fortalece y nos da una nueva perspectiva para enfrentar cualquier situación. No se trata solo de recibir consuelo en momentos difíciles, sino de una transformación interior que afecta nuestras decisiones, nuestras actitudes y cómo vemos la vida. La palabra de Dios es viva y poderosa, y cada vez que la escuchamos o leemos, alimenta nuestra fe, recordándonos quién es Dios y lo que es capaz de hacer, incluso en medio de las circunstancias más adversas. Profundicemos en esta enseñanza. La fe no es algo que simplemente surge de la nada o que solo aparece en momentos de crisis. Es algo que se cultiva, y la manera de cultivarla es exponiéndonos continuamente a la palabra de Dios. Cada vez que escuchamos su palabra, ya sea a través de la lectura de la Biblia, la enseñanza en una comunidad de fe o la reflexión personal, estamos permitiendo que nuestra fe crezca, que nuestras raíces espirituales se profundicen. Esta enseñanza no solo es vital para fortalecer nuestra fe, sino que tiene un impacto práctico en nuestras vidas diarias. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o momentos de duda, es la palabra de Dios la que puede guiar nuestras acciones, dándonos la sabiduría y el discernimiento para tomar decisiones alineadas con su voluntad. Cuando nuestra fe es alimentada por la palabra de Dios, nuestras actitudes cambian. En lugar de reaccionar con miedo o desesperación ante los desafíos, respondemos con confianza y esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros. Romanos 10:17 nos invita a hacer de la palabra de Dios una parte central de nuestra vida cotidiana. Al hacerlo, nuestra fe no solo se fortalecerá, sino que también nos transformará, impactando cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras decisiones más pequeñas hasta los desafíos más grandes. Cuando Pablo dice que la fe viene por el oír, no se refiere únicamente al acto físico de escuchar palabras. En este contexto, oír significa abrir el corazón y el espíritu a la voz de Dios. Escuchar la palabra de Dios no es simplemente un proceso intelectual, sino un acto de receptividad espiritual. Es permitir que las Escrituras transformen nuestras creencias, renueven nuestras actitudes y nos orienten en cada aspecto de nuestra vida diaria. Esto es crucial porque vivimos en un mundo lleno de distracciones. Las noticias, las redes sociales, las opiniones ajenas e incluso nuestros propios pensamientos negativos a menudo compiten por nuestra atención. Estas voces pueden fácilmente silenciar la voz de Dios si no hacemos un esfuerzo consciente por enfocarnos en lo que Él nos dice a través de su palabra. Escuchar la palabra de Dios, tanto en momentos de tranquilidad como en tiempos de dificultad, es la manera en que alimentamos y fortalecemos nuestra fe. En la vida cotidiana enfrentamos numerosos desafíos: dificultades financieras, problemas de salud, crisis emocionales y conflictos familiares, entre otros. Ante estas adversidades es normal que nuestra fe se debilite. Sin embargo, cuando nuestra fe está arraigada en la palabra de Dios, encontramos un fundamento sólido sobre el cual apoyarnos, incluso en los momentos más oscuros. Por ejemplo, al enfrentarnos a una situación que nos provoca ansiedad o temor, recordar las promesas de Dios nos ayuda a mantener la paz interior. Isaías 41:10 nos asegura: no temas,
porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Al escuchar y meditar en estas promesas, nuestra fe se fortalece y comenzamos a ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios, dejando atrás el miedo y la desesperación. Así, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, no solo adquirimos conocimiento, sino que estamos construyendo un cimiento espiritual sólido que nos capacita para resistir cualquier tormenta que la vida nos presente. La palabra de Dios no solo nos brinda esperanza en tiempos difíciles, sino que también nos transforma desde el interior, renovando nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Muchas veces, las circunstancias que enfrentamos pueden parecer abrumadoras. Sin embargo, cuando escuchamos la palabra de Dios y reflexionamos en ella, nuestra perspectiva cambia por completo. Comenzamos a ver las situaciones desde una perspectiva eterna. Lo que antes parecía insuperable se convierte en una oportunidad para que Dios manifieste su poder. Aquello que antes nos llenaba de temor, ahora lo enfrentamos con confianza, sabiendo que Dios está a nuestro lado y que su plan es perfecto. Por ejemplo, en Filipenses 4, 6 a 7 se nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Este pasaje nos invita a dejar de lado la ansiedad y reemplazarla con oración y gratitud. Al hacer esto, la palabra de Dios nos cambia, llevándonos de una mentalidad de preocupación a una de paz. En esos momentos en los que no sabemos qué camino tomar, la palabra de Dios se convierte en una guía clara y confiable. El Salmo 119, 105 nos recuerda: «Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino». Esto nos muestra que Dios nos proporciona dirección a través de su palabra, ayudándonos a tomar decisiones sabias y alineadas con su propósito. Por ejemplo, cuando enfrentamos dilemas éticos en el trabajo o en nuestras relaciones personales, la Biblia nos ofrece principios que podemos aplicar directamente en nuestra vida diaria. Pasajes que hablan de integridad, humildad y amor nos enseñan a actuar de manera que refleje el carácter de Cristo. La palabra de Dios no es solo un escrito antiguo, es una brújula para nuestras decisiones cotidianas. Romanos 10, 17. No nos habla de una fe pasiva, sino de una fe activa que nos impulsa a movernos y actuar. Escuchar la palabra de Dios debe llevarnos a vivir con un propósito claro y consciente. Santiago 1:22 nos exhorta: «Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Este versículo nos recuerda que la verdadera fe, aquella que nace al escuchar la palabra de Dios, debe reflejarse de manera tangible en nuestras acciones cotidianas. La palabra de Dios no es solo para ser escuchada, sino para ser vivida. Nos llama a amar profundamente, a ser generosos, a perdonar con gracia y a servir a los demás con un corazón humilde. Cuando no solo escuchamos la palabra, sino que obedecemos lo que Dios nos dice, nuestra vida se convierte en una manifestación del poder y el amor de Dios. Es en este acto de obediencia diaria donde vemos nuestra fe no solo fortalecida, sino también probada. A través de nuestras acciones mostramos que no solo entendemos las enseñanzas de Dios, sino que las integramos en nuestra vida diaria, lo cual transforma nuestro entorno y a quienes nos rodean.
Escuchar la palabra de Dios no se trata solo de oírla en un momento puntual, sino de hacer de ella una práctica diaria y continua que requiere una actitud intencional y un corazón abierto. Aquí te comparto algunas formas prácticas de integrar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. Lectura diaria de la Biblia. Comienza cada día sumergiéndote en las Escrituras. No se trata solo de leer por leer, sino de meditar en lo que lees, permitiendo que las palabras de Dios penetren en tu corazón y transformen tu mente. Puedes seguir un plan de lectura bíblica o concentrarte en pasajes que hablen directamente a las áreas de tu vida donde necesitas guía. Acompaña la lectura bíblica con la oración. Pídele a Dios que te ayude a entender su palabra y a aplicarla en tu vida. Reflexiona sobre lo que has leído y pregúntate, ¿cómo puedo poner esto en práctica hoy? La oración también es una oportunidad para escuchar a Dios en silencio y permitir que su espíritu te guíe. Rodéate de personas que también buscan escuchar y vivir la palabra de Dios. Participar en grupos de estudio bíblico o comunidades de fe te brinda apoyo y motivación. Además, el compartir y aprender con otros te ayuda a ver cómo Dios está obrando en la vida de los demás y te anima a seguir creciendo en tu fe. No dejes que lo que aprendes quede solo en conocimiento. Busca oportunidades en tu vida diaria para poner en práctica lo que Dios te ha enseñado. Si la palabra te llama a ser generoso, encuentra formas de dar. Si te insta a perdonar, ora para poder soltar la amargura y extender gracia. Cada situación de tu vida es una oportunidad para vivir la palabra de Dios de manera activa. La vida está llena de retos y decisiones. En los momentos de incertidumbre o dificultad, busca la guía de Dios a través de su palabra. La Biblia es un manual para todas las áreas de la vida. Y cuando enfrentamos decisiones difíciles o tiempos de prueba, es la palabra de Dios la que nos ofrece sabiduría, fortaleza y paz. Memorizar versículos clave de la Biblia es una manera poderosa de llevar la palabra de Dios siempre contigo, permitiendo que te acompañe en todo momento. Cuando te enfrentes a una situación difícil o necesites ánimo, podrás recordar las promesas de Dios y sentirte renovado en tu fe. El Evangelio no está destinado a ser guardado para nosotros mismos. Comparte lo que has aprendido con otras personas en tu vida, ya sea en una conversación informal, una palabra de aliento o a través de un testimonio personal. Difundir la palabra de Dios fortalece tu propia fe y puede tener un impacto transformador en los demás. Escuchar la palabra de Dios es un acto que requiere compromiso y una apertura espiritual constante. Al hacer de esta práctica una parte fundamental de tu vida, no solo estarás creciendo en tu fe, sino también impactando tu entorno de manera positiva. Así, cada día se convierte en una oportunidad para vivir más plenamente, sabiendo que tus decisiones, actitudes y acciones están guiadas por el propósito de Dios. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Este versículo de Santiago 1:6 nos confronta con una realidad que todos hemos experimentado en algún momento: la duda. La vida está llena de momentos difíciles, donde pedir algo a Dios parece ser la única salida. Pero Santiago nos recuerda que la fe es clave cuando buscamos la ayuda de Dios. No solo debemos pedir, sino pedir con fe, sin vacilaciones, confiando plenamente en que Dios escuchará nuestras peticiones. Santiago utiliza una imagen muy poderosa para describir el peligro de la duda. Una ola del mar, inestable y movida de un lado a otro por el viento.
Esta metáfora nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestra propia fe y a pensar en cómo podemos fortalecerla para evitar que las dudas nos arrastren en las tormentas de la vida. Es natural que, en momentos difíciles, la duda toque nuestra puerta. Nos preguntamos si Dios realmente escuchará nuestras oraciones o si su respuesta será la que esperamos. Tal vez hemos estado orando por algo durante mucho tiempo sin ver resultados inmediatos, y eso puede generar incertidumbre. Sin embargo, Santiago nos advierte que la duda debilita nuestra fe, nos vuelve inestables y nos deja vulnerables a las circunstancias. Dudar no significa que carecemos de fe, pero sí indica que nuestra fe está siendo probada. La duda nos arrastra hacia un estado de confusión, donde nuestras emociones y pensamientos nos empujan en diferentes direcciones. Tal como la ola del mar que describe Santiago, nuestras creencias comienzan a fluctuar dependiendo de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Y esto nos roba la paz interior que Dios nos ofrece. La imagen de la ola también nos desafía a buscar una fe firme y constante. Una fe que no se deje llevar por los vientos del miedo o la incertidumbre. Para evitar ser arrastrados como la ola, necesitamos anclar nuestra confianza en las promesas de Dios, independientemente de cómo luzcan nuestras circunstancias. La clave está en recordar que nuestra fe no se basa en lo que vemos o sentimos en el momento, sino en quién es Dios y en su fidelidad a lo largo del tiempo. Fortalecer nuestra fe en medio de la duda requiere que volvamos a la palabra de Dios, que recordemos su poder y su amor por nosotros. Es en esos momentos de incertidumbre cuando debemos aferrarnos más que nunca a sus promesas, sabiendo que, aunque las olas de la vida intenten sacudirnos, Dios es la roca firme sobre la cual podemos descansar. En lugar de permitir que la duda nos robe la paz, debemos convertir esos momentos de incertidumbre en oportunidades para profundizar nuestra relación con Dios, confiando en que Él está obrando incluso cuando no podemos verlo. La duda puede ser un recordatorio de que somos humanos, pero también puede ser el catalizador que nos impulse a fortalecer nuestra fe, para que, en lugar de ser movidos como una ola inestable, seamos firmes y seguros en nuestra confianza en Dios. Pedir con fe no consiste simplemente en pronunciar las palabras correctas o hacerlo con intensidad. Es mucho más profundo. Pedir con fe significa confiar plenamente en Dios, con la certeza de que Él tiene el control absoluto y que su respuesta será la mejor, incluso si no coincide con nuestras expectativas. Imagina que te enfrentas a una situación difícil, como una enfermedad o un problema financiero. Oras a Dios pidiendo ayuda, pero al mismo tiempo te preguntas si realmente intervendrá o si las cosas cambiarán. Esa duda es precisamente lo que Santiago nos advierte. No se trata solo de hacer una petición, sino de creer con firmeza que Dios puede y hará lo que sea mejor para ti. No debemos dejar que el miedo o la incertidumbre nos aparten de esa confianza inquebrantable. Cuando pedimos con fe, reconocemos que Dios es fiel y que tiene un propósito más grande para nuestras vidas, incluso cuando no comprendemos su plan. Nuestra confianza en Él debe ser tan sólida que, aunque no veamos resultados inmediatos, sigamos creyendo que Dios está actuando a nuestro favor. La duda es uno de los mayores obstáculos para vivir una fe plena. No solo nos quita la paz, sino que también nos desvincula de la confianza en Dios. La duda es como una sombra que nubla nuestra percepción de lo que Dios es capaz de hacer. Nos lleva a enfocarnos en los problemas, en lugar de fijarnos en la solución divina que Dios puede proveer. Santiago no está sugiriendo que Dios no nos escuche si alguna vez dudamos,
pero sí nos advierte que la duda limita nuestra capacidad de experimentar todo el poder de nuestra fe. Dios desea que confiemos plenamente en Él, sin permitir que nuestras inseguridades nos detengan. Cuando vivimos en la duda, es fácil convertirnos en esa ola del mar, llevados de un lado a otro por las circunstancias. Un día podemos sentirnos llenos de confianza en Dios y al siguiente, cuando las cosas no salen como esperábamos, comenzamos a cuestionar su presencia o su amor. Santiago nos recuerda que la estabilidad en nuestra fe surge de confiar plenamente en Dios, incluso cuando las tormentas de la vida son más intensas. Superar la duda no es algo que ocurre de inmediato, pero hay pasos prácticos que podemos tomar para fortalecer nuestra fe y reducir las vacilaciones. La Biblia está llena de promesas que Dios nos ha dado. Dedicar tiempo a leer y meditar en estas promesas es una forma poderosa de recordar la fidelidad de Dios. Cuando sientas que la duda te invade, regresa a esas promesas. Por ejemplo, en Filipenses 4:19 se nos asegura que Dios suplirá todas sus necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Aférrate a estas palabras y deja que fortalezcan tu fe. A menudo, cuando nos enfrentamos a nuevos desafíos, tendemos a olvidar todas las veces que Dios ya nos ha ayudado en el pasado. Haz una pausa para recordar cómo Dios ha intervenido en tu vida anteriormente. Si Dios fue fiel entonces, lo será ahora y siempre. Escribe esos momentos de provisión y milagros, de manera que cuando la duda aparezca, puedas recordarte que Dios nunca falla. Dios no se ofende cuando acudimos a Él con nuestras luchas internas. Si estás lidiando con dudas, háblale a Dios en oración. Pídele que te ayude a fortalecer tu fe. Incluso los discípulos de Jesús hicieron esta petición: Señor, aumenta nuestra fe. Lucas 17:5. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a superar nuestras dudas y a darnos la seguridad que necesitamos. A veces necesitamos el apoyo de otros para fortalecer nuestra fe. Rodearte de personas que también creen en Dios puede ser un gran estímulo para vencer la duda. Escuchar testimonios de cómo Dios ha obrado en la vida de otros refuerza nuestra confianza en lo que Él puede hacer por nosotros. Cuando vivimos con una fe firme, nuestra vida empieza a reflejar esa estabilidad. Las tormentas pueden llegar, pero no nos derriban. No somos como esa ola arrastrada de un lado a otro, sino que permanecemos firmes en la roca que es Cristo. Santiago 1:6 nos enseña que pedir con fe no es solo cuestión de palabras, sino de la actitud de nuestro corazón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Este versículo de Hebreos 11:6 nos revela una verdad poderosa y directa. Sin fe no podemos agradar a Dios. La fe no es simplemente una opción o una cualidad adicional para el creyente, sino que es el pilar sobre el cual se construye nuestra relación con Dios. Este pasaje resalta dos aspectos esenciales de la fe. Primero, debemos creer en la existencia de Dios. Y segundo, debemos confiar plenamente en que Él recompensa a quienes lo buscan con sinceridad y determinación. Este versículo va más allá de un simple reconocimiento intelectual de la existencia de Dios. No se trata de una creencia superficial o pasiva, sino de una fe viva, activa y continua que impregna todos los aspectos de nuestra vida. Es una confianza profunda y sostenida que transforma nuestra manera de actuar, de tomar decisiones y de enfrentar los desafíos.
Esta fe se refleja en nuestras acciones diarias, demostrando que realmente confiamos en Dios, incluso cuando no comprendemos plenamente lo que Él está haciendo. La primera parte del versículo nos enseña que debemos creer que Dios existe. Esto no es solo un asentimiento mental, sino una aceptación profunda de la realidad de Dios, de su poder, de su soberanía y de su cercanía a nosotros. Creer en Dios es reconocer que Él es la fuente de todo, que su poder es ilimitado y que está presente y activo en nuestras vidas. El segundo aspecto que destaca este pasaje es la necesidad de confiar en que Dios recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. Esto implica que nuestra fe debe ser acompañada de una búsqueda activa de Dios, un deseo profundo de conocerle más, de acercarnos a Él y de caminar en su voluntad. Esta búsqueda no es pasiva ni esporádica. Requiere una actitud de entrega constante, confiando en que, aunque no siempre veamos resultados inmediatos, Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios recompensa esa búsqueda sincera, y su recompensa puede venir de muchas formas. Paz en medio de la tormenta, fortaleza en tiempos de debilidad, sabiduría para tomar decisiones o incluso bendiciones inesperadas. El hecho de que este versículo mencione que sin fe es imposible agradar a Dios nos muestra la importancia central de la fe en nuestra vida espiritual. No es suficiente simplemente cumplir con rituales o seguir normas externas. Dios anhela una relación con nosotros basada en confianza y fe. Nuestra fe es lo que abre las puertas para que su poder se manifieste en nuestras vidas y para que su voluntad se cumpla. El primer punto que menciona Hebreos 11:6 es creer en la existencia de Dios. Aunque esto puede parecer evidente para quienes ya tienen una creencia en Él, va mucho más allá de simplemente reconocer que hay un ser supremo. Se trata de creer en un Dios personal, cercano y activamente involucrado en nuestras vidas. No es solo aceptar que Dios creó el universo y luego se distanció, sino que, como un Padre amoroso, Él está presente en cada detalle de nuestra vida cotidiana. Esta creencia implica reconocer que Dios no es un ser lejano o indiferente a nuestras circunstancias. Es un Dios que conoce nuestros pensamientos, nuestras luchas y nuestras alegrías. Es un Dios que se preocupa profundamente por nosotros y que se mueve de manera invisible, pero real, en los eventos de nuestra vida. Creer que Dios existe no solo implica creer que Él es creador de todo, sino también que es nuestro sustentador, que camina con nosotros en cada paso del camino y que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Mantener la convicción de que Dios está presente requiere una fe profunda, especialmente cuando no podemos verlo o sentirlo de manera física. Es fácil tener fe cuando todo marcha bien, cuando las bendiciones son evidentes y cuando nuestras oraciones reciben respuestas inmediatas. Pero la verdadera esencia de la fe se manifiesta cuando enfrentamos dificultades, cuando parece que Dios guarda silencio o cuando nuestras circunstancias nos desafían a seguir creyendo. Esta clase de fe nos llama a confiar en la presencia de Dios, incluso en medio del dolor, de la incertidumbre o cuando todo parece estar en contra. Creer en Dios en esos momentos significa tener la seguridad de que Él sigue trabajando, aunque no siempre podamos ver su mano en acción. Este tipo de fe va más allá de la razón humana y se sostiene en una confianza inquebrantable en que Dios es fiel a sus promesas, aun cuando no podemos comprender el cómo o el por qué en ese momento. Hay momentos en la vida en los que nos enfrentamos a desafíos tan grandes que podríamos sentir que Dios está lejos o en silencio.
Estas son las ocasiones donde nuestra fe es verdaderamente puesta a prueba. No ver respuestas inmediatas puede llevarnos a cuestionar si Dios realmente nos escucha o si está presente. Pero Hebreos 11:6 nos invita a creer que incluso en esos momentos de aparente silencio, Dios está trabajando detrás de escena. En la vida cotidiana, este tipo de fe se refleja en cómo enfrentamos las adversidades. Nos rendimos fácilmente cuando las cosas no salen como lo planeamos, o confiamos en que Dios sigue actuando, aunque no podamos entender su manera de obrar. Creer en la existencia de Dios no es solo una declaración teológica, sino una convicción profunda que guía cada aspecto de nuestra vida, desde las decisiones que tomamos hasta cómo manejamos el dolor o la incertidumbre. El segundo aspecto que menciona Hebreos 11:6 es que Dios recompensa a los que lo buscan. Esto nos revela algo maravilloso. Dios premia nuestra fe. No estamos solos en este camino de confianza y nuestras oraciones y esfuerzos no pasan desapercibidos. Dios no solo desea que creamos en su existencia, sino que también quiere que confiemos en su bondad y en su disposición para bendecir a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Buscar a Dios significa tener una relación activa con Él. No se trata simplemente de creer en Dios de manera pasiva, sino de anhelar su presencia, desear conocerlo más profundamente y vivir conforme a su voluntad. Esta búsqueda se manifiesta a través de la oración, la lectura de la Biblia, la adoración y el servicio a los demás. Dios responde a quienes lo buscan con sinceridad, no solo otorgando bendiciones materiales, sino también con paz, dirección y una relación más cercana e íntima con Él. La promesa de que Dios recompensa a quienes lo buscan nos llena de esperanza, incluso en los momentos más difíciles. A veces, nuestras oraciones parecen no tener una respuesta inmediata, o las circunstancias que atravesamos no muestran señales de mejora. Sin embargo, este versículo nos garantiza que Dios no pasa por alto nuestra búsqueda fiel. Él observa nuestros esfuerzos, escucha nuestras oraciones y promete recompensarnos, aunque esa recompensa no siempre llegue de la manera o en el tiempo que esperamos. Si Hebreos 11:6 nos enseña que la fe es clave para agradar a Dios, la pregunta es, ¿cómo podemos vivir esa fe en nuestra vida diaria? Aquí hay algunas maneras prácticas de cultivar una fe que agrada a Dios. La vida está llena de momentos en los que no sabemos qué va a pasar, donde nuestras circunstancias parecen inciertas o fuera de control. Sin embargo, una fe que agrada a Dios es una fe que confía en Él incluso en medio de la incertidumbre. Es esa confianza en que Dios tiene un plan y que Él siempre está trabajando para nuestro bien, aun cuando no podamos verlo. Esta confianza se refleja en nuestras decisiones cotidianas, al optar por confiar en Dios, en lugar de dejarnos llevar por la preocupación, al esperar en su tiempo, en lugar de intentar controlar todo por nosotros mismos. La verdadera fe se revela en los momentos difíciles, cuando nuestra confianza en Dios es puesta a prueba. Dios promete recompensar a quienes lo buscan. Esto implica que debemos hacer de nuestra relación con Él una prioridad constante en nuestra vida. Buscar a Dios no es algo que hacemos solo en momentos de necesidad, sino una búsqueda diaria y continua. Significa dedicar tiempo para orar, meditar en su palabra y mantenernos en comunión con Él, no como una obligación, sino como un deseo genuino de acercarnos más a su corazón y conocerlo mejor. Cuando buscamos a Dios de manera genuina, no solo recibimos respuestas a nuestras oraciones, sino que encontramos una paz y una guía espiritual que nos sostiene en cualquier situación.
Es a través de esa búsqueda constante que descubrimos la verdadera recompensa, una relación profunda e íntima con nuestro Creador. Una fe que agrada a Dios no es una fe inactiva. La fe genuina se refleja en nuestras acciones. Si realmente creemos en Dios y confiamos en su plan, esto debe verse en nuestra forma de vivir. Esto incluye amar a los demás, ayudar a quienes lo necesitan, perdonar y vivir conforme a los principios que encontramos en la Biblia. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe sin obras está muerta, subrayando que nuestra fe debe motivarnos a actuar, a tomar decisiones que reflejen los valores de Dios y a vivir con un propósito claro. La fe no es solo una idea o una creencia abstracta, es un estilo de vida que se expresa en nuestras acciones diarias. Cuando adoptamos una fe que realmente agrada a Dios, las transformaciones en nuestra vida se vuelven profundas y evidentes. No solo encontramos satisfacción en saber que estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados, sino que también agradamos a nuestro Padre Celestial de una manera que nos conecta más íntimamente con Él. Que esta enseñanza sea una guía constante para ti, que aprendas a soltar las preocupaciones, los miedos y las dudas que intentan controlarte. Confía en Dios, incluso cuando el camino sea incierto o las circunstancias no tengan sentido. En los momentos de indecisión, cuando enfrentes desafíos, recuerda que Dios ve lo que tú no puedes ver. Que el Señor llene tu corazón con una confianza renovada en su fidelidad. Que a partir de hoy, cuando enfrentes situaciones que te superen, sientas la paz que proviene de saber que no caminas solo, que Dios va delante de ti, enderezando tus veredas y guiando tus pasos. Que seas bendecido con la sabiduría divina para buscar la voluntad de Dios en cada decisión, por pequeña o grande que sea. Que nunca te apoyes en tu propia prudencia, sino que recuerdes constantemente que la sabiduría de Dios es infinitamente mayor que cualquier lógica humana. Que el Señor te conceda la humildad de entregarle tu vida entera, sabiendo que sus pensamientos y caminos son más altos que los tuyos. Que tu vida esté llena de momentos en los que reconozcas a Dios, en cada conversación, en cada tarea diaria, en cada relación, que puedas ver la mano de Dios obrando y guiándote. Que, en lugar de intentar resolver las cosas por ti mismo, aprendas a depender completamente de la dirección amorosa de Dios, reconociéndolo en todos tus caminos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal para que sigamos caminando juntos en esta fe. Al suscribirte, no te perderás ninguno de nuestros próximos videos, donde hablaremos de la grandeza de Dios, su amor, su sanación y muchas otras bendiciones que Él tiene para ti. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video.